No queríamos desaprovechar que estaba estos días en Barcelona Teresa Viejo presentando su segunda novela para saludarla, felicitarla, porque me imagino que además, Teresa, tener ya el libro delante es casi como un parto, ¿no? Decir, bueno, aquí está, ¿no? Por fin. Bueno, es una aventura, ¿no? A mí me pasa siempre cada vez que me llega, ya llevo 5 libros, esta es la segunda novela, cada vez que me llega el libro lloro. Yo lloro, o sea, lo veo, está además... claro, es que me ha acompañado tanto, está tan trabajada, he estado tan sumergida en la novela y luego me enamoré desde el primer momento de la portada que cuando la ves de una forma material, la tocas y unos lagrimones. ¿Eres de las que al releerlo piensa, debería haber cambiado esto? No, ¿o realmente ha quedado como tú querías? Soy de las que cuando releo pienso tendría que haber quitado, pero en esta novela he quitado tanto antes que la verdad, y hago el ejercicio de relectura, pues se me escapan muy pocas correcciones. O sea, yo desde luego jamás he trabajado un libro como este, y los he trabajado, ¿no? Pero este es detrás de este texto hay mucha tijera. Cortar, cortar, cortar. ¿Cómo trabaja una periodista la novela? Porque los periodistas, como tenemos siempre que ceñirnos a la información, a la realidad, es todo como más encorsetado, ¿no? Aquí has sido libre, me imagino. Sí, aquí en esta novela sí que he sido libre, ¿eh? Ya me he medido como narradora, entonces he dejado que la ficción fluyera, que los personajes que no estuvieran condicionados en ningún caso por la realidad, que la realidad les ayudara a que sus comportamientos fueran los que fueran. ¿Y dónde está la periodista? En los datos, en la veracidad de unos escenarios que son como eran, en narrar como lo que yo llamo la sociología de la vida cotidiana, que es muy enriquecedora para la narradora y yo creo que muy de agradecer para un lector. Pues cómo eran las casas, cómo eran los muebles, cómo eran los vestidos, cómo eran los que comían, ¿no? Sobre todo cuando hablas de un país que no es el tuyo, cuando tomaban un autobús, por qué calle estaba el autobús y qué es lo que estaba viendo y cuáles eran las costumbres y cómo era ese mundo, ¿no? Tan raro, tan atrayente, tan de película dentro de la propia película, dentro de la narración, que es el cine, ¿no? Pues ahí está la periodista, ¿no? Que busca, contrasta. A mí me ha sorprendido ver que te sitúas la historia, todo el argumento en México, en una década totalmente distinta. Nos llevas además a unos personajes intensos, con esa aurora que es la que nos traslada a través de toda la historia. ¿Y por qué México y por qué el cine? ¿Qué tenía? A mí me ha sorprendido. Digo, mira, Teresa. Porque yo necesito siempre un estímulo, es decir, como un interruptor que se enciende y de buenas a primeras, en una habitación que aparentemente estaba oscura dentro de tu cabeza, vislumbras los contornos de algo que estaba ahí y que de buenas a primeras te seduce. En mi caso fue conocer la existencia de un cineasta español. Me contaron bueno, que se había ido a México, pues una tontería, o sea, como si tú y yo estamos hablando y me cuentas, pues sabes que en ese edificio allí hubo un asesinato, y a partir de ahí dije, me voy a ver qué asesinato había, y yo creo que ahí hay una novela. Pues igual, alguien me habla de un director de cine con una vida muy azarosa, que vive todavía, me dicen, vive todavía. ¿Por qué? Porque él se marcha en ese barco, en el Cuanza, en el año 41, que es el barco que llega a Veracruz, nada más arrancar, en el primer capítulo, arrancar la novela, y llega en ese barco, ya tiene 30 y tantos años, y claro, por una cuestión de edad todos se nos han muerto, ¿no? De los años 40 que no quedan muy pocos españoles, muy pocos supervivientes. Y él estaba vivo, entonces me llamó la atención y despertó mi curiosidad, y con él descubrí a toda una generación de españoles y españolas que, bien porque habían tenido alguna relación durante los tiempos de la República con el mundo del cine, de la manera que fuese, o sea, desde la producción, dirección, escenografía, promoción de las películas, actores, actrices, o bien porque llegan a un país, tienen que buscarse la vida, oye, por carambolas del destino terminan en un mercado emergente donde había trabajo, que era el cine. Bueno, que por estos casos, bueno, desarrollan su talento, su trabajo y cimentan una vida. Y me doy cuenta que en torno a ellos, bueno, pues hay historias fascinantes, puedo tejer lo que se me ocurra alrededor, y que sobre todo no estaba contado. No lo estaba. Es que no nos habíamos parado sí, es verdad que tenemos una idea de lo que significa el exilio, pero es un exilio, en principio, muy ideológico, muy unido a la literatura, si quieres, ¿no? A algunas profesiones liberales, pero a un mundo tan fascinante, creativo, seductor, embaucador como el del cine.
Sí, dicen Buñuel, ya, pero no estoy hablando de esa época. Me voy más atrás, me voy a los años 40. Segunda Guerra Mundial, mujeres con trajes de chaqueta con grandes sombreras, hombres con sombrero y con gabardina, es decir, es otra época. Es ese Hollywood que hemos visto representado en las películas, o esa sociedad de las películas hollywoodienses, con ese star system de Hollywood, pero trasladado a un país que está cerca de nosotros, a pesar de la distancia geográfica, y que habla castellano. Y esto es, claro, para mí era una joya, empiezo a descubrir. Yo pensaba, México, cine de charros, sombrero mexicano, corridos. No, es que hay un cine urbano, con melodramas, con historias como las que hemos visto, insisto, en el cine americano, moderno, con unas mujeres bellísimas y unos hombres muy atractivos, donde no están cantando, porque no se piensa siempre en un cine musical. Un poco lo asimilas a la españolada tradicional y no tiene nada que ver. Y bueno, he disfrutado viendo las películas, entendiendo. Yo decía, pero bueno, qué moderno es todo esto. La aventura, ¿no? Y la experiencia y el ejercicio necesario y formidable también es pararse en los títulos de crédito, en los rótulos de crédito y ver español, español, español. Dices, ahí estaban ellos haciendo aquel cine. Se fueron para allá muchísimos y una de ellas fue Aurora. ¿Quién es Aurora? Aurora evidentemente es ficción, ¿no? Aurora es pues una mujer condicionada por dos cosas. Cuando empieza la novela tiene 20 años y está condicionada por un pasado lleno de secretos, con un gran drama familiar, un suceso trágico que le hace, bueno, no tener una familia deslavazada o desdibujada, ¿no? Y un nulo sentido de pertenencia. Y por otro lado, muy condicionada por su físico. Tiene un físico embriagador en el sentido literal, es decir, es de estas mujeres, no una belleza tópica al uso, no, era una belleza enigmática, ¿no? Su aspecto físico hace que va por la calle, cuando va por la calle todo el mundo se vuelve a mirarla, unos ojos azules impresionantes, ¿no? Pero no son ojos limpios, son ojos que guardan cosas, ¿no? Una piel transparente, un pelo oscuro, una manera de moverse como felina y ese físico, claro, inevitablemente hace que sus pasos le lleven al mundo del cine. Es que es, incluso sin tener vocación o teniendo una vocación un tanto extraña, ¿no? Que tampoco quiero dar muchas pistas porque hay que leerla. Me dicen que es de una enorme emotividad, ¿no? Es una novela de sentimientos y se nota, o sea, la lees con el corazón encogido. Pasan muchas cosas, porque a veces, ayer me dijeron, es una novela de aventuras, y dije, vaya, no había pensado yo que, pues sí, es verdad que viven aventuras mis personajes, ¿no? Pero no es, yo aventuras pienso inevitablemente en los tres mosqueteros, ¿no? Piensas una cosa, en fin. O en Indiana Jones. O en Indiana Jones, ¿no? Pero no, es verdad que pasan, tienen avatares, ¿no? Circunstancias de la vida, una vuelta de tuerca, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es eso, que es emocional, es de tener el corazón encogido. Y bueno, me dicen también, pues eso, la facilidad para, desde la primera página, ese arranque de su cuarto olía a melocotón en almíbar, ¿no? Que es un poco, es mi tarjeta de presentación. Atención, que usted va a saborear lo que es ese tiempo y esa época. Y luego, cuando ya la concluyen, me hablan de ese final que es... Pues es un final muy especial. Es que y hay que leerlo. Sí, porque lo trabajé mucho. Ese final, tenía claro además el final desde el principio. Es curioso, ¿eh? Porque hay veces que escribes una historia y no sabes cómo va a terminar. Y tú sabes que el tiempo no se encuentre va a ser literal.